Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 para la región metropolitana y una amplia red de emisoras, 101.3 en Copiapó, 100.3 en La Serena y Coquimbo, 92.5 en Valparaíso y Viña del Mar, 102.3 en Valle de Aconcagua, 99.1 en San Fernando, 94.5 en Talca, 88.1 en Concepción, 100.5 en Los Ángeles, 103.9 en Temuco, y así seguimos, 91.1 Osorno, 96.9 Puerto Montt, 104.1 Coyhaique, y aunque no lo crean, en Punta Arenas 98.7 y una amplia red de emisoras asociadas también a lo largo del país. El programa se transmite por la señal 31 y 841 de la compañía de televisión por cable GTD y Telefónica del Sur a las 20 horas. Usted puede participar activamente en el más 569 42 48 98 04 con un WhatsApp de audio y también a nuestro mail conectados@radioagricultura.cl. Me avisan cuando estén los panelistas. ¿Ya están ya? Está Marcela ya. ¿Cómo están, Marcela? Gusto saludarte. Muy bien, gracias, Checho. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Cortas, pero bien, todo bien, ¿Sí? todo bien. ¿Y las tuyas? No, las mías fueron cortas también y bien encerrado porque me fui a una zona de cuarentena. Bueno. En la 9ª región habían partes que estaban en cuarentena, así que había que salir para el otro lado, nomás para el lado de Villarrica, pero bien, si al final del día, como digo yo, las vacaciones tienen que ver con una desconexión mental más que con un descanso físico, y la verdad que llegué con energía renovada. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto saludarte. Hola, Checho, ¿cómo estás? Hola, Marcela, mucho gusto de verlos a ambos. Te va a dar un infarto con tanto anuncio de vez en cuando ahí mientras lo decía el pobre Checho, usted tiene energía. Sí, vengo con mucha energía. Y si hay algo que me gusta hacer es leer los anuncios, porque eso significa que podemos seguir con el programa adelante. Así, bien. Igual que usted cuando va a recibir su sueldo a fin de mes como senador y se pone contento, yo también me pongo contento de que nos estén apoyando las empresas en nuestro programa, que está a primera sintonía. Bueno, fuera de toda broma, quiero partir con un tema, querido amigo. Ustedes pueden también proponer los temas que quieran, pero yo quiero partir con un tema que me está preocupando de sobremanera. Se vienen las elecciones presidenciales y está la discusión esta del nuevo retiro del 10%. Independientemente de que los que hablamos en contra del retiro del 10% nos hacemos impopulares porque es una medida popular, la gente siempre quiere más plata que menos plata, nunca el Estado va a poder darle una cantidad de fondos como la que puedan llegar a sacar de su fondo, porque ahí hay mucha plata acumulada. Sin embargo, todos sabemos que es una mala medida y además es una medida inconstitucional. Ya, yo perdono a un candidato presidencial que esté dispuesto por temas populistas a aceptar una mala medida, sabiendo que es mala. Pero lo que yo no estoy dispuesto a aceptar es que una persona que aspira a ser presidente de la República se pase por cierta parte la Constitución. Eso para mí es inaceptable. Ya el tribunal ha dicho que la medida del 10% como iniciativa parlamentaria es inconstitucional, ya salió un fallo ya. Sin embargo, cara de palo, algunos candidatos a presidente dicen que están de acuerdo con que votarían a favor de un nuevo retiro, los que son parlamentarios, que votarían a favor de un nuevo retiro del 10%. Después, ¿cómo tienen cara para decir, oye, que el mano dura con la delincuencia, que se metan presos los que pasan a llevar la ley? Ellos están pasando a llevar la ley fundamental de la República, que es la Constitución, y ellos quieren presidir un país. Por favor, queridos amigos, panelistas, explíquenme, porque parto el año sin entender mucho cómo una persona que aspira a ser presidente de la República, en su declaración dice que está dispuesto a pasar a llevar la Constitución. Ya se lo escuchamos a la presidenta del Senado, que ella le daba lo mismo a la Constitución,
Entonces nos están engañando a todos. ¿Para qué todo este proceso constitucional? ¿Para qué ir a hacer una nueva constitución? Si las principales autoridades del país no están dispuestas o les da lo mismo respetar la constitución. Marcela. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una vergüenza. Y de partida es un síntoma de lo que hemos visto este último periodo, del debilitamiento de todas las instituciones en Chile. Y que, como tú bien dices, no sacamos nada con escribir 1, 2, 3, 4 constituciones, por perfectas que puedan ser, si al final quienes ejercen los cargos no están dispuestos a respetar lo que dice la Constitución. O sea, ¿con qué cara una senadora como la senadora Rincón, que le da lo mismo empujar un proyecto que ya el Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos, decreta que es inconstitucional, ella lo empuja? ¿Con qué cara después exigen entonces senadores como ella que se le respete sus atribuciones? Porque si no, entonces esto es la ley de la selva. O sea, ella puede saltarse lo que dice la Constitución en beneficio de su campaña política, otros podrían entonces no respetarle las atribuciones que tiene ella como senadora, o sea, aquí la verdad que lo que hoy día tenemos en Chile es una crisis de liderazgo, porque yo tengo un matiz contigo. Es cierto que es imperdonable que una autoridad esté dispuesta a saltarse la Constitución. A mí me cuesta mucho, a diferencia tuyo, perdonar que alguien que aspira a presidir el país tenga una posición demagógica, sabiendo que al final hace daño la postura que está haciendo y es simplemente para obtener un rédito electoral. Porque ella sabe que hoy día la gran mayoría de las personas más afectadas ya prácticamente no tienen fondo, sabe que se le hace un daño a las pensiones de las personas que van a jubilar en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que tampoco es tan perdonable que alguien que aspira a dirigir el país o a presentarse candidata a la presidencia impulse medidas, por una parte, que no respetan a la Constitución, y por otra, que sabe que lejos de ser un beneficio para la gente, al final es un daño. Esa es la demagogia y esa es la falta de respeto a las instituciones que tanto daño hace a los países y que al final, cuando ya nos damos cuenta, ya es muy tarde porque tenemos nuestras instituciones destruidas. No tengo ninguna diferencia contigo, Marcela. Simplemente yo digo, por último, yo perdono la ignorancia o el populismo. Ya, por último, si quiere ser populista, y que sea populista, porque todos sabemos que es una mala medida. Pero lo que no se puede permitir es que una persona que aspira a presidir un país pase a llevar las leyes. Y la principal ley, que es la Constitución. Eso es ilegal. Lo otro es populismo, es ignorancia, es lo que tú quieras. Pero no es ilegal. Tú puedes votar como quieras, una ley mala la puedes votar en uno o en otro sentido. Pero lo que yo digo que ya es mucho más grave es pasar a llevar las leyes. Felipe. Oye, Checho y Marcela, yo creo que no podemos perdonar el populismo porque no hay ignorancia. Si el populismo es una frescura. El populismo es, como decía la canción de Los Prisioneros, que nunca quedas mal con nadie, estás simplemente parándote donde calienta el sol. Y la política es el lugar donde uno viene a defender ideas. Yo puedo tener una diferencia con alguien que es comunista, pero por lo menos si es transparente y me dice cuáles son sus posturas, yo puedo respetarlas. Puedo estar completamente en diferencia con él, puedo debatir con él, ojalá siempre con métodos democráticos, cosa que desgraciadamente los comunistas no hacen mucho, pero en el fondo el populismo y la demagogia es un cáncer, Checho, y lo peor es que llegó a la derecha. Entonces no es simplemente que tengamos el populismo clásico de la izquierda, sino que tenemos populismo bastante desatado, y por lo mismo creo que es muy importante que en las próximas elecciones la ciudadanía, quienes nos escuchan, identifiquen a los distintos candidatos. Hay candidatos más populistas y hay candidatos mucho menos populistas. Y de verdad creo que si ustedes se imaginan cómo son esas personas en las campañas, imagínense cómo serían gobernando. O sea, gobernando con el auto, con el manubrio donde tienen que manejar el país, un populista termina tirándote para el barranco. O sea, venden todo con tal de quedar bien. Entonces esto requiere liderazgo, requiere carácter y estar dispuesto a decir verdades incómodas. Entonces, y sobre la Constitución, que es lo que tú decías, Checho, bueno, yo espero que una de las cosas que tratemos de impulsar, aquí tenemos una candidata además a la constituyente en el panel, es que cuando alguien viole la Constitución de algún político, tenga consecuencias. Hoy día, una de las cosas que quedó mal en la Constitución actual, hoy día simplemente por mayoría simple el Congreso va y puede votar, saltarse la Constitución, cambiar los quórums. Es verdad que después puede ir al Tribunal Constitucional, pero a la persona que con alevosía
un político que con alevosía va en contra de la Constitución, hoy día no le pasa nada. Entonces, yo realmente creo que es un tema que tenemos que avanzar. Acuérdate, Checho y Marcela, cuando veíamos que en su minuto en Renovación Nacional había muchos parlamentarios que planteaban proyectos inconstitucionales, nosotros desde Bópoli planteamos, ¿por qué no tenemos un reglamento interno? Para que por lo menos dentro de Chile Vamos nos comprometamos a respetar la Constitución. Bueno, no quisieron. O sea, la directiva en ese minuto de Renovación Nacional nos dijo que no. Entonces, partamos por casa, ordenemos, y yo realmente creo que necesitamos liderazgos con carácter y no simplemente aquellos que se paren donde calienta el sol. Checho, ¿puedo decir una cosa? Sí, porque yo creo que aquí es importante recordar la Constitución, lo dijimos una vez, la Constitución en su texto, porque aquí los parlamentarios son los que van, ¿no es cierto?, haciendo la reforma, acomodando muchas veces de las leyes y las normas. La Constitución que actualmente nos rige tenía una norma que fue eliminada, que era una causal de cesación en el cargo al diputado o senador que siendo presidente de la corporación o de la comisión haya admitido a votación mociones o indicaciones que sean declaradas manifiestamente contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Y decía que en la misma sanción incurrirían los autores de esa moción o indicación referida. Es decir, hubo un momento en esta misma Constitución que había una sanción a aquellos parlamentarios que a sabiendas impulsan mociones que son contrarias a la Constitución. Y se eliminó. Entonces yo creo que es el momento en que efectivamente se tienen que volver a instalar. Ahora, en la medida en que se apliquen esas sanciones, porque igual hoy día está vigente que un parlamentario pierde el cargo si es que incita a la violencia o a la alteración del orden público. Y resulta que cuesta mucho encontrar a quienes activan esa acción ante el Tribunal Constitucional, y para qué decir de que el tribunal pudiera sancionarlo por incitar a la alteración del orden público o a la violencia. Bueno, ahí hay un desafío para los nuevos constituyentes. Estoy seguro que Marcela va a ser elegida porque tiene todas las capacidades y creo que va a ser un tremendo aporte y una tranquilidad para muchos que ella esté ahí en la constituyente, y yo creo que va a ser un desafío poner estos resguardos, porque si no, ¿de qué sirve tener una constitución? Pues si se supone que la constitución es el marco que regula, y si las autoridades no están dispuestos a ¿cómo que se llama?, a cumplir esas regulaciones, ¿qué le vamos a pedir al resto de la ciudadanía? Oye, no quiero seguir el programa, no quiero irme a la pausa sin sin empatizar con el dolor de estas dos familias que ayer perdieron a sus hijos chiquititos de 3 y de 6 años, producto de esta violencia que yo no logro entender por qué hemos llegado a esto, por qué hemos permitido, por qué hemos estandarizado esta violencia. Ya prácticamente como que nos estamos acostumbrando a este tipo. Mueren 2 niños inocentes que no tenían nada que ver, y prácticamente íbamos adelante con el programa y ya lo tenemos como una cosa normal. Y eso ojalá que nunca pase a ser normal en nuestro país. Yo creo que aquí también hay un trabajo legislativo importante, porque yo creo que hay que usar inteligencia. ¿De dónde viene esta violencia? Del robo de autos. ¿Para qué se roban los autos? Para venderlos. Ya, pues, sigamos la cadena. El que venda un auto robado se va preso. El que compre un auto robado se va preso. El que venda piezas y partes de autos robados, preso, cárcel. Entonces, al final se le acaba el negocio a estos criminales que andan en la calle causando terror. Ya nadie se atreve a pararse en una esquina. Muchos amigos me dicen, yo en la noche no paro en las luces rojas. ¿Cómo, le digo yo? No paro en las luces rojas. ¿Estáis locos? ¿Para que me asalten? Yo prefiero pagar el parte a que me asalten. Entonces, ¿podemos seguir viviendo así? Yo creo que yo creo que si les cortamos el negocio, porque debe ser muy lucrativo el robo de autos, porque si lo vemos todos los días, portonazo, debe ser muy fácil vender autos robados, y es cosa de seguir un poquito la cadena. ¿Cómo no vamos a tener la inteligencia para saber quiénes les compran los autos a estos gallos? Porque los roban, no creo que ellos pongan un aviso en el Mercurio, vendo autos. O sea, tiene que haber una organización. Y ahí, si usamos inteligencia y rompemos todas estas organizaciones, se le acaba el negocio y
van a tener que usar otra forma para delinquir estos malandrines. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta. El presidente de la Corte Suprema, en la inauguración del año judicial, se mandó una frase que me parece súper interesante. El único camino posible para el desarrollo de nuestra sociedad es la vía institucional y pacífica. Yo le diría al presidente de la Corte Suprema que ellos también tienen que cooperar, porque en la cadena contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra la violencia, el rol que juega el Poder Judicial es fundamental, y vemos cómo permanentemente estamos viendo unos fallos que llegan a doler la guata, gente que ha estado presa varias veces, vuelven por tecnicismo a dejarlos libres, y esa gente vuelve a delinquir. Así que también decirle con todo respeto al presidente de la Corte Suprema que ellos tienen una función muy importante en el desarrollo de esta vida en sociedad, esta vida institucional y pacífica. Quiero tocar este punto porque los quiero llevar, porque sé que Felipe se va a tener que ir en la segunda parte, los quiero llevar a la Araucanía, que es otro de los temas que durante el verano nos horrorizó. Yo no termino de ¿cómo que se llama?, de sorprenderme. No he perdido la capacidad de sorpresa al ver cómo gente se queda sin sus casas, cómo lo amenazan, cómo lo hacen salir en la noche. Felipe, yo creo que tú tienes mucho que decir al respecto, y claro, lo más fácil es decir, oye, que el gobierno se ponga los pantalones. Yo también lo he dicho, no quiero como que se llama dar un paso al lado al respecto de eso, porque a uno le da tal indignación, pero cuando uno empieza a darse cuenta de todas las restricciones que tiene un gobierno para actuar, sobre todo cuando no tiene mayoría en el Parlamento, ahí sale otro poder del Estado que está en deuda, así como está el Poder Judicial en deuda. Los legisladores también están en deuda. ¿Cuánto tiempo se han demorado algunas leyes que están durmiendo ahí para poder atacar con más fuerza la violencia en el sur? Felipe Cas. Bueno, Checho, primero el fallecimiento de estos dos niños ayer, que demuestra lo mal que estamos como sociedad, y que si a eso le suma el tema en los narcos, en muchas ciudades de nuestro país, como el narco ha ido ganando terreno, y le sumas el terrorismo en la Araucanía, donde desgraciadamente, y hay que decirlo, el fracaso es absoluto. El fracaso obviamente incluye distintos actores, incluye al Congreso, que hemos tenido parlamentarios que se dan el lujo de votar en contra de un proyecto como el robo de madera, o la ley de inteligencia, que todavía ni siquiera sale de la Cámara de Diputados. Hemos visto cómo votaron en contra también de la ley de usurpaciones. O sea, al final aquí el gran drama es que en vez de tener un país unido, de izquierdas a derecha, todos juntos tirando para el mismo lado, tenemos una izquierda muchas veces que simplemente pareciera que prefiere generar conflicto, le gusta el conflicto, porque prefiere promoverlo. Y lo que hemos visto, y hoy día conversaba con distintos actores de la región, con el gobierno, es que también acá lo que hace falta, Checho, con mucha fuerza, es poder generar una institucionalidad permanente que asuma un desafío como Estado. Y desgraciadamente aquí vemos los policías que no tienen muchas veces los recursos, no tienen las capacidades, no tienen los fiscales. De 2.000 causas que se han ingresado, se han condenado a menos de un 5%.
Entonces, el mea culpa que tiene que hacer cada una de las instituciones, no lo vemos. No vemos al fiscal Abbott, y se lo he dicho en muchas reuniones, con una agenda que diga, mire, nosotros como fiscalía, para poder operar, necesito esto. Y que obviamente, si es que el presidente de la República no se lo entrega, tenemos un problema. Pero no ha ocurrido aquello. Que la Corte Suprema diga, mire, en realidad los jueces, para poder operar bien, necesitamos esto otro. Entonces, lo que uno ve es un punto más bien neutro, muerto. Yo creo que cuando nosotros cortamos relaciones con el gobierno para pedir que alguien estuviera a cargo, que fue Cristian Barra, fue un paso en la dirección correcta, pero completamente todavía insuficiente. Y el presidente lo sabe. El presidente creo que está buscando generar condiciones para poder tener una institucionalidad más robusta. Hoy día en la mañana hablaba, porque nos citaron el jueves a La Moneda, y frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a personas que no tienen problema en dispararle a una niña de 9 años, como Montserrat, que no tienen problemas de asesinar vivo a un camionero como Juan Barrios, que aprovecho de pasarte el dato. Yo aprobé en la Comisión de Seguridad en 3 días la ley Juan Barrios. ¿Sabes cuánto tiempo lleva durmiendo en Constitución a cargo del senador Durresti? No sé, 5 meses, donde no se ha puesto en tabla. Entonces, claramente, Checho, estamos en un país de locos, donde pareciera que, no sé por qué la izquierda no quisiera avanzar en muchos de estos temas. ¿Por qué no se sacan un cuadrito con estas leyes, un cuadrito que se viralice por las redes con los nombres de los diputados y senadores que han frenado estas leyes? Sería súper interesante, porque la población, la verdad, que de política entiende re poco, pero ahora van a ser protagonistas con su voto. Entonces sería súper interesante ver todos estos proyectos y con los nombres de las personas que no han votado o cómo han votado de una determinada forma. Ese es el trabajo que lo debería hacer algún centro pensamiento de centro derecha. Yo creo que es importante que lo hagan, de verdad. Se ríe la Marcela, pero fue un palo, fue un palito a ella. Marcela, tú tienes la palabra. Sí, nosotros lo hicimos el año pasado, no con los parlamentarios, pero sí con la demora de la agenda de seguridad y cómo la cantidad de tiempo que llevan tramitándose. Por ejemplo, en el caso dramático de estos 2 niños, ¿cómo le explica el Congreso a Chile que la ley de control de armas, aspectos de la ley de control de armas, lleven ya más de 10 años en tramitación? Y que tengamos una ley de control de armas completamente antigua, anacrónica, que no le da facultades a investigaciones para fiscalizar en esta materia. Entonces, son ejemplos, Felipe ponía algunos y aquí hay otro. Ahora, yo sí creo que todo el tema de la violencia, y especialmente la violencia en la Araucanía, primero, hay una cosa que es un dato, y creo que seguir esperando algo distinto nos vamos a seguir dando portazos. La izquierda radical valida la violencia, algunos la promueven, otros la justifican, y otros no se van a atrever nunca a llamar las cosas por su nombre. O sea, no están dispuestos a llamarle terrorismo al terrorismo, no están dispuestos a llamarle violencia a violencia. Entonces, eso ya va generando un ambiente muy complejo. En segundo lugar, yo creo que la falta de empatía. Cuando yo oigo a políticos de izquierda hablar de que no hay que militarizar la zona, pero no son capaces de ver que la zona está completamente paramilitarizada, o que fácil es decir, no hay que actuar con más fuerza, pero cuando no eres tú la que te han encañonado, ni es tu mamá la que la han encañonado, ni es tu casa la que han quemado. Entonces, ponernos en el lugar de lo que están sufriendo las víctimas, tanto en la Araucanía como la que están sufriendo también en Chile, viernes a viernes, y ahora lo que hemos visto en el caso de estos 2 niños que han sido víctimas fatales. Y por último, yo quiero hacerme cargo de una cosa que dice Felipe, que yo siento que les ha salido muy barato al Ministerio Público, el tema de los retrasos en las investigaciones y en las sanciones. Porque cuando ocurre un delito, quien tiene las potestades para perseguir, para acusar, para llevar la investigación es el Ministerio Público. Entonces, de verdad que ahora que viene un proceso constituyente, yo creo que los fiscales tienen que tener mucha mayor responsabilidad y tienen que haber medios para hacerles exigibles esa responsabilidad. Porque hoy día, un fiscal, por ejemplo, no sabemos, siempre digo lo mismo, pero no sabemos cuánto tiempo le dedica a la investigación de estas causas versus otras. No sabemos en ciencia cierta los porcentajes de éxito en las acusaciones y en llevar adelante la búsqueda de estos responsables. Los procesos de remoción de los fiscales, regionales o nacionales, los inician los parlamentarios con un determinado número de firmas o el presidente de la República ante la Corte de Apelaciones respectiva o ante la Corte Suprema. Bueno, ¿por qué no innovar?
¿Qué pasa si una comunidad con un cierto número de firmas pudiera iniciar el proceso de remoción de un fiscal regional si considera que ese fiscal no ha avanzado en la dirección correcta? ¿Por qué no introducir o pensar nuevas fórmulas de meter al Ministerio Público dentro de esto? Porque aquí hay fallas del Estado como tal. El gobierno tiene que actuar con firmeza, independiente de que le acusen ministro tras ministro. En segundo lugar, el Poder Judicial hacer su pega, el Ministerio Público hacer su pega y la sociedad civil ser muy clara en condenar y aislar a los políticos que valían y promueven la violencia. Felipe, ¿querías decir algo? Solamente decirte que mañana mismo vamos a volver a insistir con una ley de usurpaciones en la Comisión de Seguridad, así que estemos atentos. De verdad necesitamos la sociedad civil empoderada y que finalmente, si queremos un país donde la seguridad no sea un tema donde no se puede avanzar, bueno, en las próximas elecciones parlamentarias que están a la vuelta de la esquina y también en la constituyente, preocupémonos de por quién votamos. O sea, no puede salir gratis que alguien simplemente diga, oye, como decía recién la Marcela, no, mire, yo no quiero los militares desde Santiago, más encima todo es re fácil hablar desde Santiago, y no saber lo que sufre una Bárbara Orellana, no saber lo que sufre los Bascur, no saber lo que sufren miles de personas que están en la Araucanía sintiéndose que aquí no hay Estado de Derecho, y dicen, ¿por qué yo tengo que pagar mis impuestos si el Estado ni siquiera me da lo mínimo que me tiene que dar? No pido ni siquiera un bono, pido vivir en paz, que no se metan a mi casa y que yo esté aterrado con mis hijos. Tú sabes que no era el nombre, pero una muy cercana tuvo que construir una pieza en el medio de su casa, una pieza chiquitita, para cuando le llegan a disparar, poder esconderse con su hija, para que no le lleguen las balas. Entonces, estamos en un país con un centralismo brutal, y yo realmente espero que la ciudadanía, cuando tenga que votar, que es la fuerza que tiene la democracia, en las próximas elecciones, se pregunte dos veces por quién vota antes de votar. Oye, yo les quiero hacer una pregunta a los dos, de verdad. Normalmente cuando existen este tipo de problemas, la mente humana como que se va por lo más obvio y lo más simple en términos de solución. Tú como parlamentario de la zona debes saber mejor que yo que la solución no es fácil, porque si no habríamos tenido solución. No creo que todos los gobiernos anteriores han sido personas malas que no han querido solucionar este problema, sino que es un conflicto que tiene muchas aristas y muchas cosas, ¿no? Yo quiero irme puntualmente al tema de los militares. ¿Ustedes creen realmente que el problema de la delincuencia y del terrorismo se soluciona en 72 horas, como yo he escuchado en algunos videos que circulan por las redes sociales, con la presencia de los militares? Yo les recuerdo que los militares están entrenados para salir a matar. La función de un militar no es ir a convencer, ni a respetar derechos humanos, ni nada que se le parezca. Ellos, la orden, van a la guerra y van a matar. Yo les pregunto, ¿realmente ustedes creen que esto se podría calmar si llegan los militares con su arma, que son armas potentes, digamos? No, me gustaría conocer su opinión, porque hay mucha gente dice, pero ¿por qué no mandan los militares y se acaba el problema? ¿Se acaba realmente el problema? Marcela, Felipe, el que quiera tomar la palabra. Mira, yo creo que hay varias cosas en la pregunta que tú estás diciendo. Claramente el problema no se acaba en la situación que estamos hoy día, en que se le ha quitado todo respaldo al uso de la fuerza legítima para enfrentar la violencia. Yo creo que eso es lo más grave de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Chile está con un complejo a respaldar el uso de la fuerza legítima dentro de un Estado de Derecho. Y dentro de un Estado de Derecho existen estados de excepción constitucional que permiten determinadas atribuciones adicionales que siempre son dentro del margen de la ley. Pero cuando también vemos los grupos paramilitares amenazando con el nivel de armamento que hay hoy día en la Araucanía, obviamente no podemos seguir actuando de la misma manera. Entonces, primero, ¿qué es lo que entiendo yo cuando el presidente dice voy a buscar un acuerdo? Hay un acuerdo que se rompió, que hay que tratar de recuperarlo, pero yo creo no veo cómo se va a recuperar y claramente no se ha recuperado, que es que dejar de lado los complejos y respaldar el uso de fuerza legítima para enfrentar la violencia que estamos viendo. Pero cuando se le ha quitado todo el respaldo a Carabineros, cuando se le quita el respaldo a investigaciones y cuando hay complejos para enfrentar de una manera proporcional y además para derrotar
el nivel de armamento y de violencia que estamos viendo en la Araucanía, claramente por ese camino tampoco vamos solucionando el problema. Perdón, antes de darle la palabra a Felipe, yo quiero recordar un caso, porque las noticias pasan tan rápido que al día siguiente el papel del diario pasa a ser en base de los pescados, como dicen por ahí. Yo quiero recordar el hecho de Panguipulli. Para mí ese hecho es un hecho súper puntual y súper claro. Yo te pregunto, ¿qué puede hacer un carabinero que le pide identificación a una persona, la persona se niega, saca su arma, se sigue negando, le dispara al suelo, se sigue negando y después lo ataca con estas dos machetes? El carabinero hace uso legal de su arma, el carabinero termina preso, terminan incendiando las municipalidades, la cuestión. Yo te pregunto si esto ya no es un tema solamente de los políticos, es de la población que tiene una mirada con respecto a Carabineros que a mí me llama profundamente la atención. Yo converso con los jóvenes, converso con hijos, con sobrinos, y esa versión que tienen los cabros contra Carabineros, que ha sido producto de toda una campaña, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, han habido actos de Carabineros que son absolutamente condenables, como todo el tema de las platas, de las lucas, de algunos inventos, ¿no es cierto?, de algunos casos en la Araucanía que han sido montajes, que son absolutamente condenables. Hay que recordar que los Carabineros son 60.000 funcionarios, o sea, y en una institución con tantos funcionarios, sin lugar a duda van a haber algunos casos de corrupción, y como en toda la vida, digamos. Pero esa versión que existe contra Carabineros, yo no veo por dónde pueda un ejército o un regimiento llegar a la Araucanía, porque la misma versión la van a tener con los militares. Entonces yo no veo de qué forma se podría aplicar el uso legal, como dice Marcela, de la fuerza, sin que el incendio se multiplique. Yo creo que el incendio se va a multiplicar. Si un carabinero usó su arma para defenderse de un gallo que lo atacó con 2 machetes y quedó la crema, imagínense un regimiento. Felipe. Oye, Checho, a tu pregunta anterior, que era si esto se soluciona con militares o no, cuál es la fórmula de solución. Primero, decir que aquí el grave problema que muchas veces tiene la política es que mezcla dos temas que son dos temas distintos. Y empiezan a justificar la violencia mezclando estos dos temas. Primero, hay un tema en la agenda indígena que claramente está atrasado y que es muy positivo para Chile y que hay una deuda ahí. Pero mezclarlo con el narcoterrorismo es una injusticia muy grande contra el pueblo mapuche, y además lo que hace es validar a los terroristas, que no representan a nadie. Es más, muchas de las víctimas son justamente personas del pueblo mapuche. Y cuando tú me dices, bueno, entonces los militares, ¿de qué sirven? Bueno, sirven de mucho, ¿sabes por qué? Porque tal vez la gente se lo olvida. Los militares no solamente están para la guerra. Los militares, después del 27 de febrero del terremoto, fueron los que nos ayudaron a construir 40.000 mediaguas en 3 meses. Yo dije que están entrenados para la guerra, no dije que solamente servían para la guerra. La función del Ejército de Chile en todas las tragedias, en todos los problemas que ha tenido Chile ha sido fundamental. Pero dije, para el uso de la fuerza, ellos están entrenados para la guerra, que es distinto, ¿no? Para dejar claro de que no es lo único que hacen los militares. Está muy bien. Pero te quiero ir más lejos. Cuando Michelle Bachelet, después del 27 de febrero, ¿se acuerdan que se demoró en poder decretar justamente el que los militares salieran a la calle? ¿Acaso no estaban felices todos los chilenos de que los militares pudieran efectivamente poner orden, dado que las fuerzas policiales en situaciones normales funcionan bien? Cuando tú tienes una situación de desbordamiento total, como estamos viviendo, justamente por estos terroristas, justamente por quienes están de paramilitares, como bien decía Marcela, tenés que darte cuenta que entraron 800 efectivos de la PDI a Timucuicui, y salió un PDI muerto. Esto fue hace pocas semanas atrás. Entonces a mí cuando me dicen, ayer estaba en una radio y me decía, oiga, pero... tú vas a otra radio, No sabía eso yo. Anota, Priscila, Chanqui, va a otra radio. Ya, sigue nomás, estoy bromeando. Oye, entonces, aquí voy con esto. Los militares, obviamente, que utilizando las herramientas constitucionales que tenemos, si los estados de excepción constitucional están en la Constitución justamente para momentos de conmoción social como este. Si alguien me dice que lo que hay en la Araucanía no es conmoción social, entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, primero, y ahora,
En el mediano plazo, tú tienes razón, Checho, que ahí entra a jugar la fiscalía. O sea, los fiscales no se la pueden sacar simplemente mirando para el lado. Ahí entra la justicia, la Corte Suprema, porque lo que necesitamos con estos violentistas, con este crimen organizado, es justamente que estén tras las rejas y que no haya impunidad. Y para eso también necesitamos que los parlamentarios voten a favor de las leyes que nos permiten aplicar el sentido común. Y yo todavía tengo un dolor muy fuerte cuando sé que senadores de la propia región votaron en contra, por ejemplo, el proyecto del robo de madera, que son 40 millones de dólares que le llega al crimen organizado todos los años. Pero oye, sí, tenemos que ir a la pausa, pero los parlamentarios no han dado el ancho para nada. Piensa que hay parlamentarios que están promoviendo una ley para dejar impune el vandalismo que ocurrió en Santiago. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, quieren dejar libre a los que quemaron el metro, a los que incendiaron iglesias, a los que destruyeron la zona cero. Los quieren dejar libre porque dice que son presos políticos. ¿De qué estamos hablando? Si mira... Perdona, Felipe, pero la única forma que este país salga adelante es que cambiemos a todos los giles que están ahí adentro, porque la verdad, a muchos de esos, la verdad que dejan mucho que desear. Bueno. ¿Y uno se vacunaron más encima? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y uno qué? Se vacunaron. Uno se vacunaron, sí. Después hablamos de eso, a la vuelta de la pausa. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos de vuelta. Chanqui, te llevaste mi lápiz. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Checho. Felicitaciones por el programa. Saludos a los panelistas, especialmente a la señora Marcela. Están hablando del 10%, yo estoy de acuerdo que es totalmente inconstitucional y totalmente populista. Pero yo quisiera que se refirieran un poco al señor Juan Pablo Letelier, que él hace un año que tiene trancada la reforma previsional, la reforma de las pensiones. Él, porque quiere, ha hecho que millones de personas pensionadas hace un año no reciban un aumento que le hubiese correspondido si hubiesen de inmediato el Senado tramitado y aprobado la reforma de pensiones que está aprobada en la Cámara de Diputados. Gracias. Buenos días, Checho. Buenos días, panelista. Habla Carlos Vinú. Quisiera hacer una acotación que parece que tú no has leído, no has visto la muerte de 2 niños de 5 años. Es a lo que estamos llegando a nuestro país. Ya creo que eso ya colma el colmo de las cosas, de lo que pasa. Y el canciller dijo de que estábamos después de 18 retornando y volviendo a la normalidad. No entiendo. Hola, Checho, bienvenido. Espero que hayas tenido unas lindas vacaciones. Buenos días, panel. Mi consulta es con Felipe Cast. ¿Qué pasa con tanto que era el discurso de un delegado especial para la Araucanía? ¿Cuál es tu opinión ahora de eso y ver que en vez de mejorar ha empeorado y no ha sido ni siquiera ha dado la cara a este hombre? Mi nombre es Felipe. Hola, Checho, buenos días. Creo que este es un llamado a la gente de izquierda que mejor se preocupe primero de votar las leyes que nos protegen como ciudadanos de este país y se dejen de populismo con esto del 10%. Eso es, populismo nada más. Primero, para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, preocúpense los candidatos de izquierda de votar las leyes que nos protegen. Eso, partamos por ahí. Y el populismo, por favor, ya está bueno. Bien, pone el tema, el amigo que nos habló de la muerte de los niños, lo mencionamos, seguramente hay un desfase ahí en ¿cómo que se llama? En el WhatsApp. Sobre el 10%,
sobre el tema de las pensiones. Es impresentable que lleve tanto tiempo la reforma de las pensiones en el Congreso. Ya con el tiempo que ha pasado, ya no es ponerse de acuerdo, ya es que hay gente que no quiere que salga el proyecto nomás, que no quiere infringirle un costo al gobierno, porque el proyecto ya fue discutido en la Cámara, fue aprobado, tengo entendido, por la Cámara de Diputados, ¿es así o no? Y está paralizado ahí en el en el Senado, ya lleva casi un año, ¿no? Efectivamente, estaba listo, de hecho, en marzo pasado para que fuese aprobado, y simplemente dijeron, no queremos verlo. Y como los presidentes de las comisiones tienen la llave, aunque se pongan urgencias, les da lo mismo, no respetan ni siquiera las urgencias, que son otra herramienta que se supone que está en nuestro sistema legal, y por lo tanto tenía toda la razón nuestro amigo ahí que simplemente se ha dilatado el proyecto. Está el aumento de pensiones. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el delegado especial? Sí, en realidad muchas de las medidas del presidente de la República de anuncio bien gigantesco, con harta parafernalia, finalmente se van quedando ahí por el anuncio de un delegado presidencial. Lo que hizo el ministro de Obras Públicas, a mí me pareció que fue un trabajo realmente que se sintió. Lamentablemente con el caso Catrillanca se vino todo abajo en ese minuto, pero yo creo que habría que tomar algo parecido a lo que estaba haciendo ¿cómo se llama el ministro de Alfredo Moreno? Alfredo Moreno, siempre se me olvida el nombre. Alfredo Moreno. Yo creo que habría que ir en ese camino para que efectivamente se note algo importante en la Araucanía, pero la verdad que yo concuerdo con el auditor que el delegado especial no se ha visto mucho, no sé si estará trabajando y es poco mediático, pero la verdad no tiene razón el auditor, no. Al contrario, se ve que está peor que antes la cosa. Sí, Felipe, te escuchamos. Si quieres la palabra a Marcela, después yo me quiero referir a ese tema, antes de irme, que tengo que irme desgraciadamente en unos minutos más, pero le doy la palabra primero a Marcela para referirse a los comentarios. Una pregunta nomás, ¿te vas a otra radio o tienes que hacer? No, de hecho, una buena noticia, tenemos la ley de control de armas, que desgraciadamente la han demorado mucho y se está votando en las Comisiones Unidas ahora. Muy bien. A las 12. Te has disculpado entonces, Marcela. No, en relación a los comentarios, me quiero referir al primero y al último porque hablan un poco lo mismo. O sea, cuando hablan del bloqueo del senador Letelier y al final también el auditor dice aprobé las leyes que nos protegen, yo creo que es como el emblema de la mala política cuando las mayorías parlamentarias definitivamente bloquean y trancan la pelota. O sea, la política es el arte también de lo posible, de ir mejorando proyectos, pero de ir sacándolos adelante. O sea, simplemente bloquear para que probablemente durante un gobierno determinado no haya reforma de pensiones, solo por un interés político, perjudicando a miles de personas que podrían ver mejoradas sus pensiones, es una irresponsabilidad y un símbolo de la mala política. Y el último auditor que dice, apruebe las leyes que nos protegen, yo creo que es tan de sentido común, y a veces cómo se pierde ese sentido común. Nosotros en una reunión hace pocos días con víctimas de la violencia de la Plaza Italia y también de emprendedores que han sufrido la violencia en distintas comunas, dice, pero ¿por qué tanta discusión? Si lo que es bueno, lo que es malo, o sea, la violencia es la violencia, o sea, de repente, ¿cómo hasta el sentido común se empieza a perder en estas discusiones políticas que no llevan a nada? Felipe. Primero, sobre el tema del delegado presidencial a cargo, la verdad que yo creo que primero es una buena noticia que hayan puesto a alguien a cargo, antes ni siquiera había alguien a cargo, hoy día tenemos a alguien a quien poder llamar. Yo creo que esa persona, que Cristian Barra está trabajando, tiene desgraciadamente todavía una situación muy preliminar, partió hace pocos meses atrás. Este es un problema de envergadura. A mí me habría encantado que fuese un ministro encargado, que pudiera hablar de igual a igual con el resto de los ministros. Creo que la Araucanía es la primera prioridad de seguridad que tiene el país, probablemente junto con los narcos. No se quiso optar la lógica del ministro encargado, pero bueno, yo no soy el presidente, así que no tengo esa facultad. Pero aquí hay que tener mucha claridad. Enfrentar al crimen organizado de esta naturaleza requiere de mucho músculo y, como bien decimos hace un rato, de alguien muy empoderado. Cuando tuvimos a Alfredo Moreno, hizo una pega muy importante, estaba muy empoderado Alfredo Moreno. Y se radicó prácticamente en la Araucanía en todas las semanas, varios días. Pero ojo, Checho, Alfredo Moreno se focalizó fuerte en el tema indígena, que es muy importante, como dije, pero es un objetivo.
Es un desafío que tenemos. Y hay otro desafío que tiene que ver con la seguridad en la región, que no son lo mismo y la gente de Santiago tiende a mezclarlo, que son los narcotraficantes, son los violentistas, son los que no tienen problemas en recurrir a asesinar a personas inocentes. Por lo tanto, no es bueno mezclarlos. Y ahí es donde creo que hemos estado al debe, y desgraciadamente todavía no se ha dado la robustez que se requiere. Yo te insisto, con un ministro encargado, yo propuse, y creo que habría sido muy potente, que Rodrigo Delgado, como una señal política, se hubiera radicado un mes en la Araucanía, a trabajar desde ahí. Dirían, ¿saben qué? Me van a perdonar, pero compadre, no puedo estar ajeno a esto. Por mucho que la solución no va a estar en un mes. Nadie está diciendo eso. Pero aquí el estar con las víctimas que están sufriendo, trabajar con los policías que también están sufriendo. Sí, ojo, aquí las policías también son víctimas. Ver en terreno cómo están muchas veces los autos policiales que no están blindados, como murió Eugenio Naim por un disparo en un auto que no estaba blindado. Entonces, yo de verdad creo que el delegado presidencial, más allá de ser una mala noticia, es una noticia correcta en la dirección positiva, pero completamente insuficiente. Necesitamos darle un músculo que es probablemente 5 veces mayor al que le hemos dado en los últimos años. Y ningún gobierno se ha tomado en serio este desafío de enfrentar a los paramilitares que están radicados en la región. Muy bien, ya estamos en la hora de ir a las noticias. Felipe, una pregunta cortita nomás, 30 segundos para responder. Esta ley de armas, ¿qué va a significar en definitiva? ¿Que los particulares no puedan tener armas? No. Lo que hace en la práctica es justamente lo que tú decías hace un rato, también la trazabilidad. En el fondo hoy día, desgraciadamente, hay un limbo donde las armas pueden llegar a cualquier persona y no está bien regulado el tema de poder hacer y poder incautarlas, poder efectivamente entrar a buscarlas. La cantidad de armas que hay en circulación y que están mal los de los narcos, hoy día de hecho no tienen las herramientas suficientes para poder llevarlo a persecución penal. Y eso es lo que busca también que el Ministerio Público tenga esa herramienta. Ok, muchas gracias. Suerte, Felipe. Volvemos después de la noticia, Marcela. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura y por supuesto también conversando con Marcela Cubillo, y se incorpora a la conversación con mucho gusto y con mucho cariño. Aprovechar también personalmente agradecerle su presencia durante mi ausencia a Giovanni Calderón, que lo primero que hice fue retarlo, porque decirle, cuando alguien reemplaza a otra persona, lo trata de hacer bien, pero no tan bien, para que echen de menos al original. Y como no me echaron de menos, no me gustó mucho. Hay varios animadores de televisión que cuando buscan reemplazantes, buscan siempre los más malitos para que se note la diferencia. Yo la embarré, parece. Yo de verdad no entiendo por qué la gente te echa de menos. Es un fenómeno digno de análisis psicológico, pero te echan de menos. Para que veas tú. Yo tirándole flores y él me tira palos. Así son estos los potrillos. Estos tipos, ya. Y ahora seguimos con los temas. Usted que viene llegando, querido amigo, ¿qué tema le preocupa para este año? A mí, el tema que más me preocupa es la segunda pandemia. La segunda pandemia, ya ni siquiera, fíjate que yo estaba bien pesimista con el tema de que la pandemia traía un tema económico, a pesar de que los datos de enero no son buenos. Yo tengo confianza en que con el precio del cobre, con la reactivación de la construcción, con el optimismo de los empresarios, el tema económico, vamos a salir bien parados este año. Sin embargo, la segunda pandemia, que es la violencia desatada que estamos viviendo en nuestro país, me preocupa de sobremanera. Yo creo que esa es la pandemia más grave que tenemos que enfrentar, y de hecho le dedicamos prácticamente todo el primer bloque del programa al tema, tanto en la Araucanía como los atentados, mueren 2 niños, las encerronas, los portonazos, la gente se siente insegura. Sí, mira, yo
lo dije durante febrero, digamos, yo creo que este es un año clave de la historia de Chile. Enfrenta dos de los mayores desafíos que ha tenido en los últimos 40 años, por lo menos. Uno es la recuperación económica post-recesión. No hay que olvidarse que Chile, al igual que el mundo, digamos, producto del tema del COVID, vivió una recesión. Recuperar la economía, volver a hacerla andar y volver a crecer a los niveles que estábamos acostumbrados, que en todo caso no eran muy, muy altos, digamos, estábamos creciendo al orden del 3%, con un crecimiento muy por debajo del potencial, digamos. La economía estaba bastante ralentizada después de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Yo creo que ese es el primer gran desafío, y el otro es sin duda el proceso constituyente, que va a determinar el marco de convivencia de los próximos 50 años, el próximo medio siglo. Y yo creo que en ese contexto es fundamental el ambiente en que se den esos dos procesos, y por eso, además de alguna vez ahí, bueno, con Marcela conversamos, hicimos un llamado a generar un ambiente primero de paz y segundo de diálogo y colaboración. Y yo ahí distinguiría, Checho, dos elementos. Uno es la violencia política, que es lo que ocurre en la Araucanía, que es lo que vemos todos los viernes acá en Plaza Baquedano, y todas las amenazas del Partido Comunista de encerrar a la Convención Constituyente. Eso es violencia política. Distinguiría eso de la violencia delictiva. Yo creo que la violencia delictiva está desatada. La violencia política yo la veo relativamente contenida por un ambiente político del resto de la fuerza, especialmente de la izquierda blandita, digamos, de la que es incapaz de condenar esa violencia, que está enfocada hoy día, ¿cierto?, desde la ADC hasta el Frente Amplio en un proceso electoral. Entonces hoy día yo no veo a esa izquierda buscando promover la violencia o los movimientos pseudosociales, qué sé yo. Y eso me parece que está ahí en ciernes, y vamos a ver cómo se desarrolla durante el año. Y la violencia delictiva sí que yo creo que está desatada, y ahí hay un problema muy de fondo. Yo estoy interdicto de opinar sobre el tema porque trabajé en el Ministerio del Interior, pero de verdad yo creo que ahí hay una falla estructural. Marcela, esta violencia política que incluye los días viernes en Plaza Italia, si se le puede llamar violencia política a eso, yo la verdad que no logro entender. Hay valores en una democracia, hay derechos en una democracia que son importantes, como la libertad, el derecho a expresarse libremente, pero cuando sistemáticamente este derecho de expresarse libremente termina en violencia, ¿por qué no se puede prohibir todo tipo de manifestación en Plaza Italia, por ejemplo? Hasta que no se vuelva a los cauces normales. Todos los viernes vemos destrucción, vemos las peleas de estos flaites con los carabineros, porque no sé cómo llamarlo, Vándalos, flaites, no sé qué calificativo darle a la gente que destruye su propio país. Yo personalmente, se para una persona en Plaza Italia, señor, está prohibido. Es que los derechos humanos, váyase a la punta del cerro con los derechos humanos. Se acabaron los derechos humanos en Plaza Italia. No hay derechos humanos. No hay derecho a manifestarse mientras no se llegue a una paz social. Porque, como tú decías bien, Marcela, hay que empatizar, hay que ponerse en los zapatos de la gente que vive alrededor, de los comerciantes que tienen negocio alrededor de la Plaza Italia. O sea, ellos son las principales víctimas que semana a semana son víctimas de esta violencia. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de esas personas? Entonces, que Checho está promoviendo que se prohíba. No. Sí, estoy promoviendo que se prohíban las manifestaciones en Plaza Italia porque todos terminan en violencia. Así de claro. Y si el Clínico o el Radio Cooperativa quiere publicar esa frase, se la repito. Yo prohibiría las manifestaciones en Plaza Italia hasta que no se llegue a un sistema de pacificación, porque todas esas manifestaciones han terminado en terror y en horror para la gente que vive cerca de Plaza Italia. Marcela. Sí, yo leía hoy día en redes sociales el comentario de un dirigente moderado de la exconcertación que decía que lejos quedaron esos tiempos en que se pedía autorización a las intendencias para hacer una manifestación, y se conversaba los lugares por donde iba a transcurrir esa manifestación. Así se hacía hace no tanto tiempo en Chile, en democracia. Entonces, hoy día lo que hay es siempre manifestaciones ilegales con una pasividad que se empieza a tolerar ya como parte del paisaje. O sea, nos estamos acostumbrando a que hay zonas en las que no se puede entrar, que hay zonas en las que no se puede vivir, que hay zonas en las que no se puede trabajar. Y yo creo, no sé, hay veces que las cosas son bastante más binarias de lo que uno quisiera.
pero o estamos del lado de las víctimas o estamos del lado de los delincuentes, o estamos del lado de las víctimas o estamos del lado de los responsables de la violencia, o queremos que las víctimas sigan con miedo o empezamos a actuar de manera en que los delincuentes se sientan perseguidos y sean ellos los que empiecen a temer de que efectivamente les va a caer la justicia encima. Pero no podemos seguir con el mundo al revés. Yo la verdad, y te contaba antes, el jueves pasado una reunión, o sea, es de no creer los testimonios de emprendedores de la Plaza Italia, de lo que han vivido, de lo que han sufrido, y ellos sienten que ya a nadie les importa, que ya es parte del paisaje, que todos los viernes ocurre lo mismo, y que ya o no existe la intendencia, o no existe el gobierno, no existe Carabineros, no existe... O sea, como que hay una zona a la que ya se decidió no entrar. Y además, lo que volvimos antes, la Fiscalía tampoco, porque uno dice, ¿qué pasó con ese carabinero responsable de este joven en el puente Pío Nono? Bueno, ¿qué pasó con esa investigación? Ese carabinero sigue fuera de circuito, sigue fuera de circulación, pero nadie sabe. Entonces, ¿hasta cuándo también? ¿Hasta cuándo? Entonces se les va quitando herramientas a Carabineros, se les va quitando legitimidad para actuar, se les va destruyendo el apoyo que necesitan para poder actuar, y seguimos teniendo zonas a las que de frentón las vemos como parte del paisaje, pero las vemos desde fuera. O sea que fácil es mirarlas desde fuera. Mira, yo soy de la idea que si un carabinero comete algo ilegal, debe tener más peso la ley sobre él que sobre un ciudadano común y corriente. Pero la izquierda ha tenido un aparato comunicacional tan salvaje y tan bien hecho, de acuerdo a sus necesidades, que al final de cuentas la gente piensa que los carabineros son los malos. Y la gente que va a hacer destrozos son los buenos, son las víctimas. Los carabineros son los malos. Yo le pregunté en el programa Café Cargado al intendente, le dije, señor intendente, para carabineros es re difícil controlar a 10.000, 20.000 personas. Pero cuando empiezan a llegar a la Plaza Italia, gente a juntarse cuando no hay una marcha autorizada, el carabinero tiene todo el derecho a disolver la marcha. Y si llegan 5, es más fácil disolver a 5 que disolver a 5.000. Cuando ya están los 5.000 juntos, los 10.000 juntos, ahí va a quedar la crema. Pero antes se prohíbe nomás, se prohíbe que los viernes llegue gente a Plaza Italia. No, señor, no, es que yo soy libre de andar por donde quiera, sí, pero vaya a andar libre por otra parte, no por Plaza Italia, porque en Plaza Italia ya sabemos lo que termina. Oye, si es sentido común, si ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo te juro que empatizo. Yo tengo amigos y compañeros, además, de curso, que viven en edificios cerca de Plaza Italia. Es un terror llegar a su casa. Entonces ya basta, Giovanni. Sí, no, mira, yo me voy a tomar de algo que decía la Marcela, porque yo venía pensando, Marcela, precisamente en ese caso. Yo decía, ¿qué será del carabinero del sujeto que se cayó al río y del carabinero que lo acusaron de esa caída? Bueno, resulta que se ha debilitado sistemáticamente la autoridad de Carabineros en base a estos casos que al final no sabemos en qué terminan. Y quiero darte un dato, que no estoy siendo infidente ni nada porque fue público en la audiencia de formalización del Carabinero. El Ministerio Público, y además en la comisión investigadora, el Ministerio Público dio 3 versiones de esos hechos. 3. En 2 días dio 3 versiones. La primera versión, que yo la leí, porque vi el parte, digamos, decía que el joven, el carabinero, lo había tomado de los pies y lo había lanzado hacia abajo. Imagínate. Después, en la audiencia de formalización cambió la versión, después dio otra versión. Entonces, cuando tú ves que el Ministerio Público, que es el organismo encargado de la investigación de los delitos, adopta esta actitud poco diligente, no sé, para mí es poco serio en definitiva. Bueno, ¿qué podemos esperar del resto de los actores del sistema? Yo venía escuchando a Marcela y a Felipe y a ti en la hora anterior, y yo creo que, le escuchaba a la propia Marcela, yo creo que efectivamente acá el Ministerio Público ha salido muy jabonado de todo. Los chilenos, como no teníamos cultura de un Ministerio Público autónomo, porque antes todas estas facultades estaban radicadas en los jueces, checho, no le pedimos cuenta. Ni siquiera son sujetos de acusación constitucional los fiscales del Ministerio Público, ni el fiscal nacional. Se resistieron sistemáticamente a eso. Yo ya lo conté, tuve una gran discusión ahí con Saba Chaguán cuando era fiscal nacional y yo era diputado de la Comisión de Constitución, porque se resistían a ser acusados constitucionalmente.
Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad del Ministerio Público que la ciudadanía tiene que comenzar a exigir. Cuando hablamos de accountability, de exigencia de responsabilidades, bueno, vamos viendo qué están haciendo los jueces y el Ministerio Público, porque ellos son principales actores en este tema de la delincuencia. Muy bien, a la vuelta le damos la palabra a Marcela. Se quedó con la palabra en la boca, ahí justo iba a hablarlo Marcela. No. Marcela, espérate. Pero no se me va a olvidar. No se le olvide, porque hay un mail también que dice: Marcela Cubillo postula alcalde de Las Condes. No. Hay una candidata a alcalde de Las Condes, Marcela Cubillo Plop. Si uno no se informa en principio, cree que es Marcela Cubillo Sigal. Hay que aclarar esto para que la gente no se equivoque y vote por ella. Saludos, Gabriel. ¿Que hay una candidata con tu mismo nombre para la municipalidad de Las Condes? Sí, increíble. Sí. Y por supuesto, claro, es de, no sé de qué partido, de Frente Amplio, no sé, la verdad, a esta altura de dónde es, humanista. No, a mí me da como risa, porque la verdad que tratan de hacerlo aparecer como que, oh, qué casualidad, y cuando al final yo creo que hay una intención, bastante de confundir, especialmente la elección municipal, que es donde va Daniela Peñalosa, candidata a alcaldesa. Sí, eso no tiene nada que ver conmigo, ese alcance de nombre. Ese alcance de nombre. Pero a mí me encanta, porque la verdad que uno lleva años en la izquierda tratando uno de denostarle y todo, y parece que no está mala marca. ¿Eh? Sí. Oye, pero no admiran tu nombre. Yo no tenía idea, me acabo de enterar que había una candidata con tu nombre, así que vamos a tener que aclarar bien eso. Marcela Cubillo Sigal, a quien ustedes están escuchando. Constituyente, no alcaldesa, claro. Ella va como constituyente, y ahí es donde tiene que dar el voto. Lo otro, no tengo ninguna duda que es una trampa. No puedo creer en una coincidencia yo. Oye, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En los WhatsApp viene un poquito desfasado. Quiero decirle a la gente que la verdad hemos recibido muchos WhatsApp y obviamente hay que discriminar nomás, no queda otra, porque si no estaríamos escuchando WhatsApp todo el programa. Y hay mucha gente que está llamando al teléfono. Hoy día no estamos sacando llamados telefónicos. Sí, no hay que llamar al teléfono del WhatsApp. Al WhatsApp hay que llamar hay que poner solamente un mensaje de voz. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, Javier Muñoz. Oye, con lo de los militares, ir a poner orden y controlar no es ingeniería termonuclear, pues, Checho. Si tampoco los militares son tontos, no son limítrofes, tarados mentales. 2-3 semanas de instrucción y quedan preparados. Si eso es lo que es la instrucción de Carabineros para el tema de la escopeta y control de desorden público. No le pongáis tanto tampoco. Checho, buenos días. Mira, probablemente no se acabe el terrorismo en 72 horas con las Fuerzas Armadas en la calle, pero evidentemente que la señal que tú estás dando y la presencia de los militares o la Armada en los caminos rurales cambia completamente la perspectiva que tienen hoy día los terroristas. Hoy día tienen la cancha abierta, hacen lo que quieren, se toman los campos todos los días. Yo te invito, ven a dar una vuelta acá a Temuco. Ven a dar una vuelta, te invito por cualquier camino rural y vas a ver cómo están todos los campos tomados, llenos de banderas instaladas, de rucas, de mapuches con niños, con mujeres que los ponen por delante porque para eso son expertos, y con siempre 1 o 2 agitadores que son los que lideran el cuento, que normalmente no son del pueblo mapuche. Así es que relativizar este tema no me parece. Es absolutamente necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, al menos controlando los caminos rurales en esta zona de la Araucanía. Muchas gracias. Checho, buenos días, señora Marcela, don Felipe. A Carabineros se les quitó el piso hace años, por lo menos hace 10 años atrás, 15 años atrás, que se le empezó a quitar el piso. Los medios de comunicación le quitaron el piso con su informes, siempre denostándolo. El gobierno le quitó el piso sacándole las armas, las atribuciones, todo. La justicia les quitó el piso mandándolos a la cárcel. De ahí viene la animadversión de la sociedad chilena contra Carabineros. Checho, de nuevo se están mezclando terroristas con indígenas. De nuevo lo están mezclando. Los terroristas, la única forma de combatirlo es con fuego, como lo hacen ellos. Ellos están dispuestos a matar a quien se le acerque. Es la única forma. Ahí no hay mediación, nada.
Es diferente a lo que pasó en Panguipulli con el civil, ¿ya? Pero al terrorista hay que combatirlo con fuego. Es la única forma que se acabe. Y no hay que recibir opiniones porque nunca va a dejar conforme a toda la gente. Nunca. Es cosa que le pregunta a la mayoría de los adultos si prefiere esa vía. La mayoría de la gente adulta te va a decir que sí. Los jóvenes son los que están en contra porque ellos quieren anarquía. Esa es mi humilde opinión. Ignacio Marcos de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Checho, hola, ¿cómo estás? Checho, no sé si tú o alguno de tus panelistas del día de hoy me pudieran aclarar una duda. ¿Cuál es el rol, funciones y atribuciones de este nuevo cargo que de los gobernadores? Yo, a pesar de toda la publicidad, todavía no lo tengo claro. Y tampoco sé si es que los intendentes desaparecen o van a estar trabajando los dos juntos. ¿En qué se diferencia la función de uno y del otro? Etcétera. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya, yo me voy a tomar la palabra, dos cortitos, se lo entrego al tiro para que ustedes le expliquen, porque es buena la pregunta, la última pregunta, cuál es la diferencia entre gobernador e intendente. Yo creo que Giovanni y la Marcela les puede contestar mejor que yo. No quiero que se confunda, yo no he dicho que por ningún motivo los militares tengan que enfrentar el caso de terrorismo que está ocurriendo en la... Yo hice una pregunta, yo le pregunté a Felipe, que es senador por la zona, y a Marcela. No puede ser, dado el ambiente que se vive hoy día, no puede ser que la presencia de militares, en vez de apaciguar los ánimos, efectivamente sea como apagar el fuego con benzina. Es una pregunta que estoy haciendo yo. Yo personalmente soy partidario de mano firme, lo digo claramente. Y cuando digo que los militares están preparados para matar, en caso de guerra también tienen otro tipo de preparación, por cierto, pero el militar recibe órdenes y yo tengo entendido que ante la posibilidad de que vayan los militares a luchar contra este terrorismo en la 9ª región, han pedido garantía de que no van a pasar por los tribunales paseándose después de los actos, porque ya sabemos lo que ocurre. Esa es mi opinión, para que quede claro que yo no estoy en contra de que efectivamente si la cosa se desborda se pueda utilizar el poder de las Fuerzas Armadas para controlar. O sea, yo creo que lo primero que tiene que controlar un gobierno es el Estado de Derecho, es su primera función. Marcela. Sí, un poco sobre eso antes de que Giovanni, que yo creo que ahí trabajó en el Ministerio del Interior y de saber también, puede explicar con más detalle la última pregunta. Como dices tú, la primera responsabilidad es asegurar que el Estado de Derecho se aplique en todo el territorio. Los primeros artículos de la Constitución, el deber del Estado de dar seguridad a toda la población. Yo creo que sí hay algo en las preguntas de algunos auditores en que también lo recalcamos. Cuando interviene o se le da atribuciones a Fuerzas Armadas, también se les da dentro del Estado de Derecho. Para eso están los estados de excepción constitucional, que está regulado no solamente en la Constitución, sino que en tratados internacionales, etcétera, pero es evidente que hoy día estamos enfrentando una desproporción en la violencia frente a la manera de contrarrestarla. Y de nuevo, yo creo que hay empatía. Si fuera uno, si fuera su casa, si fuera el fruto del trabajo de uno, si fuera su familia, uno quisiera no solamente a carabineros, militares, a quien fuera, con tal de poder resguardar la seguridad de su familia y del fruto de su esfuerzo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, así que Giovanni, diferencia entre el intendente y el gobernador. En 2 segundos. Sí se mantiene la figura del intendente, que se pasa a llamar delegado presidencial, que es exactamente igual al intendente actual. El gobernador tiene competencias muy específicas que están en decretos de transferencias de competencia, que son por ahora muy menores, y la función más importante del nuevo gobernador regional es la de presidir el gobierno regional, los cores que también se eligen, y son los que asignan los recursos para los proyectos de nivel regional. Él es el que va a priorizar los proyectos, etcétera. Esa es la función más importante. Al principio va a ser medio enredado porque va a seguir un delegado presidencial que va a tener re pocas facultades. Eso va a ser lo más enredado. Bueno, gracias Marcela, candidata constituyente, no alcaldesa. Esta es la Marcela
Buena. La Marcela buena. Marcela Cubillo es la buena. La buena. La Sigal. Los Sigal lo hace convertirse en buena. Para mandarle un saludo cariñoso a tu querida madre. Nos vamos. Gracias, Giovanni. Gracias, Marcela. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao.